El 12 de septiembre de 2012 amaneció como cualquier otro para Marcos Aurelio Pereira, un hombre de 48 años cuya vida se medía por la precisión de un reloj de fichar. Contador senior en el 8º piso del edificio Granville, una imponente torre de oficinas en el centro de Sao Paulo, era la definición viva de la rutina. Sus días eran una secuencia previsible: despertar a las 6:17, café solo y tostada, metro lleno, ascensor hasta el 8º, hojas de cálculo, informes, almuerzo en el mismo restaurante de autoservicio, más hojas de cálculo, y el regreso a casa en Itaquera, donde vivía solo desde su divorcio, 5 años atrás. La vida de Marcos era silenciosa. No el silencio pacífico, sino el ensordecedor de una existencia que había perdido su sonido de fondo. Sus auriculares, siempre conectados a un podcast de noticias o a una lista de jazz suave, eran menos un accesorio y más una barrera. Una barrera contra el mundo exterior, principalmente, contra el eco vacío que habita un corazón solitario. Aquella mañana, sin embargo, un detalle ínfimo rompería la monotonía. Mientras ajustaba su mesa, derribó sin querer la vieja taza de cerámica, regalo de una feria de artesanía que a su exmujer le encantaba. La taza cayó al suelo, pero, milagrosamente, no se rompió. Solo giró en un círculo perfecto sobre el piso frío hasta parar a sus pies. La recogió, observando la pequeña grieta que ahora adornaba el asa. ¿Un presagio? No, pensó. Solo mala suerte. No creía en presagios. El edificio bullía. Eran casi las 10 de la mañana. El Granville albergaba decenas de empresas, desde startups agitadas hasta despachos de abogados serios. En el 7º piso, empleados de una correduría de valores gritaban números al teléfono. En el 9º, una productora de video montaba un comercial. En la planta baja, el guardia de seguridad, don Jorge, saludaba a todos por su nombre. Era un microcosmos de la ciudad, palpitante y anónimo. Marcos se sumergió en las cifras de un balance trimestral. Los números bailaban en su visión, pero su mente, inusualmente, vagaba. La grieta en la taza. El silencio del apartamento la noche anterior. La sensación persistente de estar solo esperando a que pasara el tiempo. Se quitó los auriculares. Por primera vez en meses, se permitió oír el sonido ambiente de la oficina, el tecleo rítmico de las compañeras, el zumbido bajo del aire acondicionado, el leve crujido de la estructura del edificio acomodándose con el calor. Fue entonces cuando la oyó. Una voz. Clara, distinta, imposiblemente cercana. No venía de los altavoces, ni del pasillo. Parecía emanar de dentro de él, pero al mismo tiempo estar justo detrás de su hombro derecho, un susurro que tenía la densidad de un grito. Levántate. Sal. Ahora. No era una orden. Era una invitación urgente, una verdad absoluta vestida de sonido. La voz era suave, femenina, pero cargada de una autoridad que erizó los pelos de su brazo. No era la voz de nadie que conociera. Y, sin embargo, sonaba extrañamente familiar, como una melodía olvidada de la infancia. Se quedó helado, los dedos suspendidos sobre el teclado. Miró a su alrededor. Nadie parecía haber oído nada. Carla, de la mesa de al lado, se entretenía con el móvil sonriendo. El jefe estaba en una reunión. Él era el único paralizado por aquella locura auditiva. Date prisa. No tienes nada que temer. La voz de nuevo. Más tranquila ahora, pero aún urgente. Una ola de calidez, inexplicable, envolvió su pecho. Era como si alguien hubiera puesto una mano consoladora sobre su corazón. El miedo inicial dio paso a una curiosidad avasalladora, mezclada con una certeza irracional. Él necesitaba obedecer. Sin pensar, actuó. Cerró el portátil bruscamente, se levantó tan rápido que la silla rodó y golpeó la pared. ¿Marcos? ¿Estás bien?, preguntó Carla, sorprendida. Mal aire. Necesito aire. Tartamudeó él, la excusa más obvia saliendo de sus labios. Cogió la mochila, la taza agrietada, y caminó hacia el ascensor. Sus pasos resonaban en el pasillo silencioso. Con cada paso, esperaba oír la voz de nuevo.
Nada. Solo la campanilla del ascensor anunciando su llegada. Dentro del ascensor, solo, el pánico comenzó a asaltarle. ¿Qué estoy haciendo? Voy a perder la reunión de las 11. Me estoy volviendo loco. Apretó el botón de la planta baja. Cuando las puertas se cerraron, una paz súbita, profunda, descendió sobre él. Era como estar dentro de una burbuja de serenidad. Respiró hondo. La voz no había mentido. No había nada que temer. En el 7º piso, el ascensor se detuvo. Entró Paulo, un becario de marketing, cargando una pila de carpetas. ¿Te piras, Marcos? Bromeó. Sí, médico. Mintió Marcos, evitando la mirada del joven. Paulo pulsó el botón de la planta baja. El ascensor continuó su descenso. En el 5º piso, las puertas se abrieron de nuevo. Era Lara, de contabilidad. Miró a los dos, dudó, y decidió esperar al siguiente. Está lleno hoy, rió Paulo. Marcos solo pudo asentir con la cabeza. Una intensa, casi física, necesidad de estar fuera del edificio lo dominaba. Por fin, la planta baja. Las puertas se abrieron. Casi corrió por el vestíbulo de mármol, pasando por don Jorge, el guardia de seguridad. ¿Todo bien, don Marcos? ¿Saliendo temprano? Sí, Jorge. Mareos, dijo, sin parar. Al cruzar los grandes portones de cristal del Gran Ville y pisar la transitada acera de la avenida Paulista, Marcos se detuvo, jadeante. El sol del mediodía le dio en la cara. El ruido del tráfico, de los autobuses, de los miles de personas, lo inundó. Estaba afuera. Miró hacia arriba, hacia la fachada imponente del edificio donde había pasado los últimos 12 años de su vida. Nada parecía diferente. Se sintió un tonto. Tal vez fuera solo un brote de ansiedad, un pico de estrés. Decidió ir hasta la panadería de la esquina, tomar un café y recomponerse antes de volver. Caminó unos 50 metros. Se paró en la parada del autobús, indeciso. La voz no había vuelto. El calor del sol comenzaba a molestar. Y entonces, sucedió. Primero, un estruendo abismal, un sonido que no solo se oía, sino que se sentía en los huesos, en las entrañas. Venía del corazón del Gran Ville. El suelo tembló bajo sus pies. A continuación, las gigantescas placas de vidrio de la fachada se expandieron hacia afuera, en un efecto de cámara lenta dantesco, antes de estallar en una lluvia de astillas letales que se esparcieron por la avenida como una tormenta de diamantes asesinos. Una bola de fuego naranja y negra irrumpió por las ventanas del 5º al 9º piso, engullendo el hormigón, el acero, los muebles, los sueños. La onda expansiva alcanzó a Marcos como un puño gigante, arrojándolo contra la pared de la panadería. El sonido era el de un mundo partiéndose por la mitad. Cuando el polvo comenzó a asentarse y los gritos, antes ahogados por el ruido de la explosión, tomaron el aire, Marcos yacía en el suelo, ensordecido, con un zumbido agudo en los oídos. Se levantó tambaleante, la cara arañada, el traje hecho harapos. Lo que vio lo hizo desmoronarse de rodillas. Donde antes se alzaba el edificio Gran Ville, ahora había un monstruo herido. Un cráter negro y humeante marcaba el centro del edificio. Pisos enteros se habían derrumbado sobre sí mismos. El 8º piso, su sala, su cubículo, su taza agrietada, ya no existían. Sustituidos por un vacío lleno de llamas, humo y un polvo grisáceo que comenzaba a cubrir la ciudad como una neblina macabra. Gritos, sirenas, carreras, personas cubiertas de sangre y hollín vagando como zombis. El caos absoluto. Pero dentro de Marcos, un silencio aún más profundo. Se quedó allí, arrodillado, incapaz de procesarlo. La voz lo había sacado de allí. Minutos. Solo 2 o 3 minutos antes de la explosión. Se levantó, movido por un instinto que no entendía, comenzó a correr de vuelta hacia el infierno. No para salvarse, sino para ayudar, buscar. No lo sabía. Los bomberos aún no habían llegado.
La gente salía a gritos por la parte trasera del edificio, por los accesos de servicio. Ayudó a arrastrar a una mujer con el brazo destrozado. Apoyó a un hombre en estado de shock, cuya cara estaba completamente negra de hollín. Sus movimientos eran mecánicos, su cuerpo en estado de shock. En medio del caos, sus ojos buscaban rostros conocidos. Carla. Paulo. Lara. Don Jorge. Las horas se fundieron. El rescate se convirtió en una operación monumental. Noticias urgentes hablaban de una explosión en una tubería de gas anticuada que pasaba por los pisos inferiores, una bomba de relojería ignorada por la administración del edificio. El número de muertos subía cada hora. Marcos, sentado en un bordillo, cubierto de polvo y sangre ajena, observaba cómo cubrían los cuerpos con sábanas. Cada forma bajo la tela blanca era un mundo extinguido. Una pregunta martillaba en su mente, más dolorosa que cualquier herida. ¿Por qué yo? ¿Por qué su vida banal, su silencio interior, fueron dignos de una intervención divina? No era religioso. No frecuentaba iglesias desde su boda. No pedía señales. ¿Por qué esa voz eligió salvarlo a él y no a Carla, que tenía 2 hijos pequeños? ¿O a don Jorge, que soñaba con jubilarse y volver al nordeste? La culpa del superviviente cayó sobre él con el peso de un edificio derrumbado. Lo habían perdonado. ¿Pero para qué? En los días siguientes, mientras la ciudad lloraba a sus muertos e investigaba la tragedia, Marcos se sumió en un abismo. Se negó a ver a un psicólogo. Rechazó la ayuda de la familia, su hermana vino de Río. Se encerró en su apartamento, las cortinas echadas, escuchando el silencio que ahora tenía un nuevo significado. La voz no había vuelto. El milagro había sucedido y se había ido, dejando atrás una cáscara vacía y atormentada. Hasta que, 2 semanas después de la explosión, fue a visitar el lugar. El edificio estaba acordonado, rodeado por vallas. Velas, flores, fotos y carteles formaban un memorial improvisado en la acera. Se acercó, tocando las fotos de rostros sonrientes que nunca más sonreirían. Y entonces, vio una foto que lo paralizó. Era una foto de una mujer. Pelo castaño, sonrisa tranquila, ojos profundos. La identificación decía, Isabela Martins, 32 años, asistente social, 7º piso. Él la conocía. No personalmente, pero la había visto incontables veces. En el ascensor. En la cola del café. En el restaurante de autoservicio. Ella siempre llevaba una bolsa de lona colorida, invariablemente, estaba ayudando a alguien, sostenía la puerta, ayudaba con una bolsa pesada, daba una moneda a un sin techo delante del edificio. Recordaba porque una vez, en un día particularmente gris, ella le había dirigido una sonrisa en el ascensor. Un simple, gentil buenos días. Y él, ensimismado, solo había asentido con la cabeza, con los auriculares puestos. Isabela. La voz. La voz era suya. La revelación no fue un rayo, sino un lento amanecer. La voz que él había oído tenía el mismo timbre suave, la misma cadencia calmante de aquella mujer. ¿Cómo podía saberlo? Era una intuición tan fuerte y visceral como la que lo había hecho salir del edificio. Investigó sobre ella. Descubrió que Isabela era voluntaria en un albergue para sordos. Era hija única, apasionada de la poesía. Había muerto en la explosión. Su cuerpo había sido encontrado cerca de la escalera de emergencia, lo que indicaba que intentaba bajar para ayudar a otros. Marcos fue a su velatorio, tarde, quedándose al fondo de la sala. Vio a sus padres, destrozados. Oyó historias de su bondad, de su luz. Una amiga contó, entre lágrimas, que Isabela tenía un don peculiar, una capacidad casi sobrenatural de sentir cuando alguien estaba sufriendo en silencio. Ella decía que a veces oía una voz en el corazón de las personas, una petición de ayuda muda. Esa frase resonó dentro de él como una campana. Comenzó a visitar el albergue donde ella trabajaba. Inicialmente, sin motivo claro. Solo para sentirse cerca del origen de aquella voz que lo había salvado. Un día, viendo a los niños sordos comunicarse con las manos,
con los ojos, con intensas expresiones faciales, algo dentro de él se abrió. La comunicación no necesitaba sonido. La conexión no necesitaba palabras. Isabela escuchaba el silencio de los demás. Y, en su último instante de vida, quizás su último pensamiento, su último deseo intenso, fuera una advertencia general, un grito silencioso del corazón. Y ese grito, por un giro del destino, por una grieta en el tejido común de la realidad, o por una gracia inexplicable, tomó forma de voz en la mente de Marcos. No para salvarlo a él porque fuera especial, sino porque ella era especial. Porque, en su esencia, ella era ayuda. Y, en la hora de la muerte, su esencia se desbordó. La comprensión no curó la culpa de Marcos, pero la transmutó. El dolor no era una carga que llevar, sino una semilla que plantar. No lo habían salvado solo para vivir. Lo habían salvado para escuchar. Renunció a su trabajo, la empresa sobrevivió pero se mudó. Usó la indemnización del seguro para hacer un curso de lengua de signos. Se hizo voluntario fijo en el albergue. Aprendió a escuchar con los ojos, a hablar con las manos. Descubrió, en las caras de los niños, un tipo de sonido que sus auriculares jamás podrían reproducir. El sonido de la alegría genuina, de la superación, de la conexión. Pasaron los años. Marcos nunca volvió a oír esa voz específica. Pero, a veces, cuando está enseñando un signo complejo a un adolescente y ve el clic de comprensión en sus ojos, oye un eco. Un eco de una bondad que trascendió la materia. Cuando sostiene la mano de una persona sorda mayor que se siente invisible, siente el mismo calor que lo envolvió en el ascensor. La explosión del edificio Granville pasó a la historia como una tragedia evitable, un símbolo de la negligencia con la vida en las grandes ciudades. Pero para Marcos, y para las decenas de vidas que tocó a partir de ahí, la tragedia tiene otro nombre, Isabela. Plantó un árbol para ella, en el parque cerca del albergue. Un árbol frondoso, que da sombra y flores. No hay placa con su nombre. Pero los que saben, los que escuchan, entienden. Marcos no cree que un ángel le susurrara al oído. Cree en algo más profundo, que el último acto de amor de una persona puede ser tan poderoso que atraviese barreras, que encuentre grietas en la soledad ajena y se manifieste como una llamada irresistible. Que la voz que lo salvó era, en verdad, el sonido puro y silencioso de un corazón que, incluso ante el horror final, eligió intentar salvar. Y, sentado a la sombra del árbol de Isabela, mirando a los niños jugar en un silencio lleno de vida, Marcos finalmente entiende. No lo salvaron de la muerte aquel día. Lo salvaron para la vida. Y la voz que lo sacó del edificio antes de la explosión fue, al final, la misma voz que lo trajo de vuelta al mundo. La voz del otro. Un milagro que no vino de los cielos, sino de lo más profundo y más divino de la humanidad.